He titulado este sermón Dismorfia espiritual. Ya le voy a explicar qué es eso. Dismorfia espiritual. Ya le voy a explicar lo que es la dismorfia o algo dismórfico y sobre algo que es un tema bien fuerte, que es la dismorfia corporal, que es un trastorno de la personalidad, pero que de ahí vamos a tomar el nombre para hablar de la dismorfia espiritual. Ahora vamos a hablar de eso. Jeremías 17:9, cuando la cita encuentre, por favor, póngase de pie y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra, ¿lo tiene, iglesia? Dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a entender la palabra esta noche. Señor, queremos atesorar el mensaje del Evangelio. Señor, háblanos al corazón. Sé tú nuestro maestro, Señor, y ayúdanos, Dios. Señor, corrige nuestro entendimiento. Señor, manifiéstate en nuestro corazón a través de tu palabra. Cámbianos. Dependemos de ti, Señor, para entender el mensaje de esta noche. Abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Quiero que le dé la bienvenida al hermano que tiene la par. Por favor, salúdelo, estrechen la mano, dígale bienvenido. Qué bueno verle en la casa del Señor. Y si es alguien con quien no se habla, con más razón, estréchale la mano. Qué bueno estar acá en nuestra iglesia. ¿Qué les parece también si saludamos a los hermanos que nos ven a través de la señal del internet con un fuerte aplauso? Gracias por acompañarnos, hermanos, muy amables. Bien, Jeremías. Algunos le llaman a Jeremías el profeta llorón porque escribió Lamentaciones, ¿verdad? Pero para mí, yo creo que Jeremías es un modelo de un profeta real. ¿Por qué? Vemos en Jeremías a un hombre que le va a tocar ministrar en una época difícil, hermano. Mire, ministrar con personas que lo quieran escuchar a uno, eso es calidad. Pero ministrar a personas que no quieren escuchar, eso quiere su valor, hermano. Y a Jeremías le pasó, la gente no quería escucharlo. No querían oír su mensaje, lo maltrataron, los reyes lo ataban a veces a un cepo donde ponían a los animales. Y bueno, y al final pues Jeremías tuvo un ministerio bastante caótico, Dios le prohibió casarse, en fin, es una situación bastante complicada la de Jeremías. Pero una de las cosas que Jeremías va a hablar es que el ser humano tenía un problema. ¿Cuál es el problema? Él se crea una imagen falsa de sí mismo. Y eso es un problema muy serio. Es más, de donde tomamos el nombre es de dos palabras. La primera es dismórfico. ¿Qué es algo dismórfico? Le voy a explicar. Según el diccionario, algo dismórfico es la alteración en la forma o estructura de partes del cuerpo en comparación con lo que consideramos estándar. Quiere decir que ese trastorno de personalidad llamado dismorfia corporal no es otra cosa que verse o maxificar un defecto del cuerpo o amplificarlo. Y esto es una situación clínica bastante difícil. Por ejemplo, hay personas que en realidad no tienen sobrepeso, pero al verse al espejo, ellos se ven con sobrepeso. Van donde el médico, pasan todos los exámenes, y dicen, estoy demasiado grande, pero mire, no, hombre, si usted está bien, si usted ve bien, no, si yo me veo en el espejo, si yo no estoy bien, él en su mente no está bien. Él se ve a sí mismo de otra manera. A esa acción le llamamos dismorfia corporal. Nosotros hoy vamos a tomar eso, no vamos a hablar de ese problema, no somos psicólogos, no vamos a meter en ese rollo, pero vamos a tomar ese nombre y lo vamos a aplicar a lo espiritual. Por eso le hemos puesto este sermón, dismorfia espiritual, porque muchos pensamos que espiritualmente estamos bien, pero en realidad quizás andamos más perdidos que Adán en el Día de la Madre, hermano. No, si yo estoy bien con Dios. No, hombre, si yo con Dios, si Dios y yo, no, hombre, si estamos súper bien. La pregunta será, ¿será cierto eso? Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué cree usted que está bien? ¿Qué le hace pensar a usted que su relación con Dios está en su mejor etapa? ¿Qué nos hace creer eso a nosotros? Muchas veces
hemos caído en los engaños de nuestro corazón. Nuestro corazón es altamente mentiroso. Y la Biblia lo enseña. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, el profeta dice: engañoso es el corazón. Más que, ¿qué dice la Biblia? Y dice la Biblia todavía, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No, si yo me conozco. Mentiras, hermano, no se conoce. Usted y yo no sabemos de todo lo que somos capaces, por eso hay que tener cuidado. Usted no sabe lo que es capaz de hacer en un momento de molestia o de enojo. Muchos no somos conscientes de eso. No, si yo me conozco, yo conozco mis límites. Le aseguro, hermano, que probablemente no conocen ni el 10% de lo que usted es capaz de hacer. Por eso es importante tener mucho cuidado. El problema con esto, ya entrando en el tema, es que muchas personas nos creamos una idea falsa que pensamos que estamos bien con Dios cuando realmente hay cosas que cambiar y que corregir en nuestra vida. Al pensar que estoy bien, omito que hay un montón de cosas en mí que necesitan arreglo. Por eso es que a veces en ciertas áreas nos cuesta mejorar. Una persona que cree que ya está bien es una persona que nunca va a mejorar. Se le pregunta, ¿y en su matrimonio quién cree usted que tiene la mayor culpabilidad de que las cosas no caminen? Él, hermano. Para mí que él. Es que yo hago las cosas bien. ¿Está seguro, hermano? ¿Hace las cosas bien según quién? Según usted mismo. Sorprendentemente, a veces cuando pasamos a hablar con un consejero, con una consejera, con un psicólogo, con un pastor, con lo que sea, nos damos cuenta muchas veces que en realidad la persona que creía tener la razón no la tenía. Y cuando comenzamos a hablar, mire, pero ¿y quién genera la mayoría del problemas? Yo estoy seguro que él. ¿Por qué? Porque lo dice. ¿En qué momento pasó? Y cuando comenzamos a investigar, nos damos cuenta que las cosas a veces no son como nosotros pensamos. Amén. A veces nosotros le echamos la culpa de nuestros problemas a personas que no lo tienen. Es que la culpa de mis problemas lo tienen mis hijos. Porque dice que sus hijos tienen la culpa de sus problemas. Es que viera, es que usted no sabe, es que mire, que no sé qué. Perdone, pero no es tan así. A veces no nos damos cuenta que nosotros somos los autores de muchos de nuestros propios problemas. Y no lo vemos porque es más fácil echar la culpa a los demás que ser responsable de nuestras propias acciones. Ahora, ¿qué enseña la Biblia acerca de los falsos conceptos que nosotros podemos tener de nosotros mismos? Bien, Mateo capítulo 15, versículo 8, nos muestra que el pueblo de Israel pensaba que ellos estaban cerca de Dios por hacer ciertas celebraciones en el año, por ir un par de veces al templo, por hacer un par de sacrificios. Entonces ellos pensaban que estaban bien delante de Dios, cuando realmente no estaban bien delante del Señor. Pastor, ¿y por qué hace tanto énfasis en la relación con Dios? Si esto es un culto de familia en Victoria, ¿por qué no nos habla de los pleitos del matrimonio? ¿Por qué no nos habla de los problemas con los hijos? Porque el principal problema que vas a experimentar es que si tu relación con Dios no está bien, nada va a estar bien. Es lo primero que hay que corregir, si no, nada va a estar bien. Mateo capítulo 15, versículo 8, compañero, por favor. Este pueblo, dice la palabra, de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice la Biblia? No, si que usted le preguntaba al pueblo, su luna nueva la celebraba, sus sacrificios de paz lo daban, pero había un problema, que Dios no era Dios en sus corazones. Usted puede andar una camisa alusiva a la fe cristiana, una camisa bonita que diga Cristo salva, Cristo vive, pero su corazón, hermano, puede ser que esté al igual que el de muchos de nosotros, quizás muy distante de Dios. Aló, iglesia, y esto hay que tener cuidado, porque uno puede pensar, no, yo ya leí la Biblia. Ahora, no es solo leerla, es aplicarla. No, si yo todos los días leo mi matutino, viera, yo hago mi devocional, yo todas las mañanas me levanto y oro. Ok, hermano, ¿y qué hace más tarde? Pelear con sus hijos, discutir con todo el mundo, aventarle basura al vecino, pelearse con el muchacho del microbús, llegar a la empresa y discutir con todo el mundo. Aló, ¿qué cree usted que quisiera Dios?
que lo que leyó usted en su devocional lo pusiera en práctica más tarde. Eso es lo que Dios quisiera. ¿Me está siguiendo, iglesia? Es que no se trata de cumplir votos religiosos, se trata de vivir una vida de fe. A mí me llama la atención como en El Salvador la gente cuando pone un negocio inmediatamente lo que hicieron cristiano, lo primero que van a hacer es ponerle un nombre cristiano a su negocio. Tienda Jehová Jireh, super no sé qué, el camino del valle de no sé dónde, tienda Jeroboam, ¿verdad? Y ahí le ponen un montón de nombres cristianos y se afanan por el nombre cristiano, y está bonito que le pongamos un nombre cristiano, pero ¿saben qué es mejor que ponerle un nombre cristiano? Hacer las cosas como cristianos. Porque en la tienda Jehová Jireh venden chabeleado. Porque en la tienda Jehová Sabaoth le venden mal las cosas por vencerse. Si no está vivo le quitan el vuelto y no se lo dan. Entonces, ¿de qué sirve que ahí diga Jehová Jireh, que ahí diga Jehová Sabaoth, Jehová Shalom y todos los nombres de Dios, que compuestos o no compuestos, que podamos poner, si vamos a actuar mal? Aló, hermanos. Entonces, de nada sirve que eso tenga un nombre cristiano si no vamos a actuar como cristianos. De nada sirve, hermano, que nos la llevemos de creyentes si vivimos como inconversos. No tiene sentido que nosotros vengamos y nos la llevemos y nos la piquemos de hermanos, perdón la palabra que voy a utilizar, hermano, pero a la hora de vivir, vivimos, pero lejos de ser creyentes, hermano. Y no estoy hablando de sutileza, estoy hablando de esencia, de venir y comportarnos como creyentes. Aló. Es que mire, aquí es donde nosotros chocamos con una realidad. Dios quiere personas que vivan la palabra, no solo que la conozcan, que la vivan. Amén. En Lucas capítulo 18, versículo 9, vamos a leer una ilustración muy hermosa que Jesús da. Una parábola. Y en esta parábola Jesús va a ilustrar lo feo o lo malo de una persona que cree estar bien con Dios versus una persona que se da cuenta que necesita mucho de Dios. Y aquí el punto no es si somos o no somos bien pecadores, o somos medio pecadores, o medio vamos a ir andando, o estamos bien. No, el punto de esto es el reconocer mi dependencia de Dios y no creerme justo en mis propias acciones. Amén. Vea la palabra, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y que dice la palabra que hacían, y menospreciaban a otros. Aquí hay un problema. Jesús va a hablarle a un grupo de personas que su comportamiento es muy malo. ¿Cuál es su comportamiento? Ellos piensan que están bien delante de Dios y ven de menos a los demás. Si yo estoy bien delante de Dios, debería de haber humildad en mis acciones, no soberbia. Amén. Una persona que está bien con Dios no va a actuar de forma soberbia. Pero aquí vemos que estas personas, todo lo que hacían, no lo hacían por Dios, lo hacían por su ego. Hay personas que no se dan cuenta que muchas veces las cosas que estamos haciendo por Dios no las hacemos por Dios, las hacemos por nuestro ego. Y eso hay que tener mucho cuidado. Y ver lo que dice la palabra. Y menospreciaban a otros. Digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un contraste bastante marcado aquí. Son 2 personas totalmente contrarias. Le voy a explicar. Dentro del judaísmo habían diversas sectas. Cuando hablamos de sectas, no lo entendamos en nuestro contexto, entendámoslo en el contexto del primer siglo. En el contexto nuestro, el término secta lleva una connotación mala, como de algo que se desprende de algo más, y eso que se desprende es como malo, se desprendieron porque tienen una mala práctica. Eso es lo que nosotros tenemos en la mente cuando escuchamos secta. En la antigüedad, una secta era una fracción de algo más grande nada más, no necesariamente contrario. Entonces, en el judaísmo no era una sola unificación, una sola fe, sino que eran diferentes maneras de ver la Torá. Y aquí una de las sectas más famosas del judaísmo, o de las
de las formas de interpretar el judaísmo era el fariseísmo. El fariseísmo era conocido por ser las personas más celosas de la fe. Es más, los fariseos eran personas que eran preparadas desde niños para poder conocer la palabra de Dios, defenderla y cuidarla. Por otro lado, totalmente contrario, tenemos a los publicanos. Los publicanos no son una línea religiosa. Los publicanos son personas que se rindieron ante el Imperio Romano y le sirven al Imperio Romano. Son judíos, nacieron como judíos, pero ellos no están en contra del Imperio Romano. Y en una sociedad tan nacionalista como lo era el Israel del primer siglo, estos eran los vendepatria, para que me entiendan. Como aquellas personas que en toda su familia todos le van al Madrid y solo él le va al Barça. ¿Ves? Te vendió patria, mira. Todos son de la Alianza, él es del Firpo. Qué barbaridad, pero bueno. Entonces aquí tenemos un problema. Los publicanos eran vistos como personas alejadas de Dios, como personas que caían mal. Los publicanos los escupían, les caían mal. Eran usualmente los que cobraban impuestos y que estaban a favor del Imperio Romano. Entonces, en pocas palabras, aquí tenemos a dos personas totalmente contrarias. Por un lado, un héroe judío, un fariseo, una persona celosa de la fe, y por otro lado, a alguien que consideraba un vendepatria. Quiero que vea y entienda lo que Jesús está tratando de enseñar aquí. Ahora, vea qué más dice la palabra. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie. Ojo aquí. Su posición para orar. Miren, en la Biblia encontramos gente que oró de rodillas. Jesús oró de rodillas en Getsemaní. Su sudor era como gotas de sangre, dice la palabra. Tenemos gente que oró caminando. Gente que oró hasta subido en un árbol, incluso gente que oró dentro de un gran pez. ¿Se recuerda a Jonás? ¿Dónde oró Jonás? En el vientre del gran pez. O sea, la Biblia no nos especifica la forma en que debemos orar, pero en este caso, lo que Jesús está tratando de decirnos, con ponernos a esta persona que está orando en pie, es que él se considera, su gesto de estar en pie es como un gesto de estoy mejor que todos estos. Que todos están de rodillas, pero él está de pie. Ojo, la acción que Jesús está denotando no es que orar en pie sea malo, es que la actitud de esta persona es la que él está tratando de hacer un contraste con la otra persona. Ese es el punto. No es tanto si está de pie o está de rodillas. El punto es el contraste de actitudes de ambos. Vea lo que dice acá. El fariseo puesto en pie oraba. ¿Cómo dice el hermano? A las palabras hay que ponerles atención. Primero, ¿qué es orar, hermano? Ok, perfecto, lo hemos entendido todos. Este hombre dice que está orando consigo. ¿Cómo le llamamos a esto? Monólogo. O sea, él no está hablando con Dios, él está hablando consigo mismo. Y las palabras que está a punto de decir no se las está diciendo a Dios, se las está diciendo a la gente que lo está oyendo. O sea que se para a orar para tirarle a los demás. Un error que la gente suele cometer cuando oran en público es que empiezan a orar para tirarle a los demás. Es como que usted está orando acá y de repente abre los ojos y ve a quién está aquí. Ah, mira, hermano orando. Señor, este hermano que está aquí. Eso no es orar, eso es monólogo. Orar es buscar el rostro de Dios. Orar es anhelar la presencia de Dios. Uno no ora para tirarle a la gente que lo está oyendo, porque entonces estamos haciendo lo mismo que hizo el fariseo. Orar consigo mismo, pero no estamos hablando con Dios. Cuando oramos debemos buscar la presencia de Dios. Nos dirigimos a Él, a Dios. ¿Se ha fijado que hay gente que cuando ora se dirige a los hermanos? No están orando, están hablando consigo mismos. Tenemos que orar buscando a Dios. El que conduce la oración está guiándonos a todos a que busquemos a Dios. Pero erróneamente algunos hasta el día de hoy seguimos cometiendo el error del fariseo. Oramos
tirándole a las personas que están sentadas y nos están escuchando. Póngale atención a esto. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, ve qué fuerte esto, imagínenselo por un momento. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. O sea, este está en pie. Señor, te doy gracias porque no soy como toda esta gente mala que está aquí. Si me imagino usted orando en pie y hablando mal de todo el mundo. Gracias, Señor, porque no soy como ninguno de todos estos malvados pecadores. Este no está orando para la gloria de Dios. Este está orando para él sentirse más grande que los demás. Aló, hermanos. Vean lo que dice. Este brother está más chollado que las cabras de Heidi, hermano. Dice: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. O sea, que este sabía todos los chambres de los que estaban ahí. Y no lo empezó a sacar. Gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, ladrones. Y cae señalando al brother, ¿verdad? Injusto, quizás se podía algún caso que estaba pasando ahí. Adúlteros, algún chambre se podía. Ni aún como este publicano. O sea, este brother se repasó a toda la congregación que estaba ahí. Y espérenme, vean qué más hace, que te pone mejor. Versículo 12, perdón. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. No, hombre, si este brother se la ha picado. Hermano, le pregunto algo. La gente que estaba oyendo necesitaban saber que él ayunaba 2 veces. Eso es algo que nosotros tratamos con Dios. Y si diezmamos, es algo que Dios debe saber. Amén. ¿Qué está haciendo este hombre? Jactancia religiosa. Versículo número 13. Aquí está la comparación. El más que aparece ahí es justo esa es la idea de la comparación entre la acción del publicano y la acción del fariseo. Mas el publicano, estando lejos, ¿qué representa el estar lejos? Representa que él reconoce que no está bien delante de Dios. La acción del publicano es que él sabe que su estilo de vida es contrario a su fe. La acción del publicano de ponerse lejos es una forma de decir, o es algo que el escritor quiso dejar intencionalmente para darnos a entender que esta persona estaba consciente de que sus acciones estaban mal. Y dice la palabra: no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Esta es una señal, recuerden que los judíos eran muy dramáticos, esta es una señal de estar mal, diciendo: Dios, sé propicio a mí. No dice qué pecados había cometido, solo dice que él es consciente de eso. La acción aquí, o el punto central de esta enseñanza, es que uno tiene dismorfia espiritual y otro no. Uno se cree que es mejor que el otro, que bajo sus conceptos personales está mejor, y el otro es consciente de que está mal y que necesita ayuda de Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Ahora, dice el versículo 14: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, o sea, quien sea, que se enaltece, que dice la Biblia, y aquel que se humilla será, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es el problema que estamos viendo acá? Personas que pensamos que porque hacemos algo por Dios, Dios nos debe. No, hermano, si servimos, si hacemos algo por el reino de Dios, no es que Dios nos deba. Nosotros le debemos mucho a Él y por eso le servimos. Estamos agradecidos con Él, es por su misericordia. Yo sé que estoy parado aquí, hermano, no porque yo lo merezco. Estoy parado aquí porque Dios ha tenido misericordia, hermano. Y quiero decirle algo, hermano: cada vez que usted haga algo por Dios, no se sienta usted más grande que los demás. Siéntase una persona que Dios ha tenido misericordia de usted. No, si a mí me pusieron porque saben que yo soy el mejor.
le pasa? Si el mejor es Cristo, no nosotros. Mateo capítulo 23, versículo 23, siempre hablando de lo mismo. Vean lo que dice la palabra del Señor, Mateo 23, 23. Esta es quizás la escena más fuerte del ministerio de Jesús, atacando directamente a unas personas. Fíjese que Jesús nunca se discutió con los pecadores o con la gente que estaba mal. Pero ¿sabe con quiénes sí se discutió con ganas? Con los religiosos. Con eso sí se agarró con ganas. Y vea lo que dice acá en el versículo 23, capítulo 23. Ay de vosotros, ese ay es de dolor. Escribe y fariseos, ¿cómo le llama? Actores. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es? La justicia, la misericordia y la fe. O sea, ¿de qué lo está acusando? Lo está acusando de diluir la palabra, de hacerle énfasis a algo que a ellos les convenía y dejar los otros puntos afuera. Es que mire, cuando predicamos el evangelio, la palabra de Dios, hay que predicarla toda, hermano, no una parte. Yo le he dicho a usted, a mí me encanta hablar de fe, pero no toda la vida podemos pasar hablando de fe. Tenemos que hablar de todo lo que la palabra de Dios enseña. Y dice la palabra, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, hay que hablar de fe, hay que hablar de lo demás, pero también hay que hablar de lo otro. Esto hay que hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Y dice la palabra en el versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito. ¿Y qué dice la palabra? No, hombre, hermano, si esto es fuerte. Dice todavía el 25, ay de vosotros, escribes, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Qué es lo que está diciendo? Se enfocan en lo externo y no vemos lo interno. Y Dios lo que ve es lo interno de las personas, no lo externo. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera, ¿qué dice la palabra? Es que hay una cuestión automática. Si Dios limpia el corazón de las personas, vamos a cambiar por fuera también, hermano. Pero muchos empezamos a querer cambiar por fuera sin haber cambiado por dentro primero, y ahí está un problema. Hay que tener cuidado. Mi juicio no debe ser en base a mis criterios. Mi juicio tiene que ser en base a la palabra de Dios, hermano. No es si usted o yo tenemos razón. Es que aquí no se trata que si usted tiene razón, o yo tengo razón, o el hermano fulano tiene razón, o fulanito tiene razón. No, se trata de qué dice la Biblia. Y así es más fácil resolver el conflicto. Por ejemplo, si un día usted tiene problemas con su pareja, en lugar de discutir y pasar horas peleando a ver quién tiene la razón, ¿sabe qué tiene que hacer? Saque la Biblia y póngala en medio. Vaya, papá, ni vos ni yo, ¿qué dice la Biblia de este problema que tenemos? Veamos qué dice la palabra, arreglemos con la palabra. Cuando tenga que corregir a sus hijos, no lo haga en base a su criterio, hágalo en base a la palabra. Vaya, mira, la Biblia dice esto, papá, así que así lo vamos a hacer. Punto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos va a conducir a la verdad. Proverbios 14, 12, acompáñame por favor. Proverbios 14, 12. ¿Por qué no puedo confiar en mi criterio tan solamente, sino que debo reforzarlo con la palabra de Dios? Porque vea lo que dice la palabra, Proverbios 14, 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino, ¿qué dice la palabra? Usted puede pensar que va por un buen camino, y puede pensar que todo es lo de ganar ahí, pero hay que filtrarlo con la palabra. Porque al filtrarlo con la palabra nos vamos a dar cuenta de las cosas que están mal en ese camino. De por qué las cosas, no hay que hacer las cosas de esa manera. Nos vamos a dar cuenta a través de la palabra. La palabra de Dios es el filtro que debemos usar para todas las cosas. Y debemos practicar la palabra, no ser solo oidores de esta. A muchas personas les gusta escuchar la palabra, pero más que gustarnos escuchar la palabra, deberíamos de ser hacedores de la palabra. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 22, acompáñenme por favor. Vamos avanzando porque el tiempo ya se nos va corriendo, hermano. Santiago 1, 22. Vean la exhortación del Señor. Pero ser, ¿qué dice la Biblia? Búsquelo, Santiago 1, 22, Santiago 1, 22. Búsquelo. ¿Lo tenemos? Allá en Génesis está, hermano, búsquelo bien.
Santiago 1:22. Dice la palabra: pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente, ¿qué dice? Engañándoos. ¿Qué pasa si yo solo escucho la palabra y no la practico? Me vuelvo una persona que me estoy engañando a mí mismo, porque puedo llegar a pensar que estoy bien delante de Dios, pero en realidad no lo estoy. Es como aquellas personas que vienen y dicen: no, si yo ya recibí a Jesús. Ok. Y desde el día que recibiste a Jesús, ¿qué cambios has experimentado en tu vida? No, bien que nada, yo sigo igual, sigo haciendo las mismas cosas. ¿Será que Jesús habita en su corazón realmente? Porque Jesús produce cambios. Jesús va a producir cambios, inevitablemente. Vamos a empezar a experimentar cambios. Ahora, si no los hemos experimentado, es que quizás ahí hay algo que no está bien. De nada sirve, hermano, que vengamos a la iglesia y digamos: no, hombre, qué buen sermón escuché. Si no se trata solo de escuchar un buen sermón, sino de practicar ese sermón en nuestra vida. Dios siempre habla. A mí me resulta curioso que de repente hay personas que no se dan cuenta que Dios les está hablando. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces en las consejerías. Yo siempre que atiendo en consejería le digo que lo hagamos al final del culto. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que lo que usted me vaya a preguntar sea algo que ya esté en el culto previsto predicarlo. Y quizás si usted me lo pregunta antes, pues por pena quizás ya no lo voy a poder decir. Entonces prefiero decir el sermón, dar todo el mensaje y al final pues podemos hablar. No quiero que malinterprete. Lo que estoy diciendo no es porque no quiera atender personas, sino que quiero que me entienda algo. Muchas veces Dios ya habló esto a través de algún sermón. Pero dos cosas pueden pasar. Quizás no le pusimos atención al mensaje o no estábamos ese día en la iglesia. Pero me ha pasado: hermano, que quiere hablar de tal cosa. Y usted vino el lunes. Todavía que no estaba. De eso hablamos el lunes. Cabalito, lo que usted está diciendo, de eso lo hablamos el lunes. Miren, fíjate tal cosa. Eso lo hablamos el miércoles. Fíjese, y vino usted. No, ve que no. Ahí está el problema. Dios siempre habla, hermano. Pero hay que atesorar la palabra y practicarla. Y con esto finalizo. 1 Juan capítulo 1, versículo 6, por favor, acompáñenme. Debemos ser conscientes de que nos falta mucho por cambiar, hermano. La plenitud no la vamos a encontrar aquí en la vida terrenal, hermano. Nos falta mucho por cambiar. Yo llevo varios años ya estudiando la palabra. Mi primer encuentro con Cristo lo tuve allá por el año 2007. Y yo tuve un proceso bastante rápido. Yo no pasé mucho tiempo siendo un asistente a la iglesia. Yo rápidamente comencé a servir. Y al instante de servir, al siguiente año prácticamente, no, como un año y medio más adelante, empezamos a estudiar teología rapidito. O sea, no le dimos mucha vuelta. O sea, mi vida ministerial comenzó bien rápido. Es más, yo comencé a ser pastor antes de tener DUI. No tenía DUI cuando nos registraron como pastor. Yo no tenía DUI. Y no tengo. ¿Se acuerda del carnet de minoridad? Ya estamos mayores, la verdad no sé si todavía existe. Pero yo tuve carnet, con eso me registraba a mí. No tenía, estaba lejos de ser adulto todavía. Y todo este tiempo me doy cuenta de algo. No sé, pero ni el 1% de la Biblia. Hay tanto que estudiar, hermano. La podemos leer a diario y siempre hay algo nuevo. Y yo no entiendo cómo hay gente que cree que ya no necesita estudiar la palabra. Si yo llevo toda mi vida estudiando la Biblia y siento que no sé nada todavía. De repente cuando leo a un nuevo autor o algo, y siempre digo: wow, esto no lo había sabido, no lo había entendido así, no lo había visto así. Estos últimos años me he adentrado mucho en estudiar mucho de hermenéutica, de interpretación histórica, y siempre descubro algo nuevo. Y digo: wow, esto no sabía que era así. La Biblia siempre tiene tanto que estudiar. Es más, vamos a pasar la eternidad entera en el cielo aprendiendo de Dios. No lo vamos a conocer completamente.
Y hay gente que cree que ya no tiene que orar. Hermanos, si Jesús se levantaba todas las mañanas a orar y era Dios encarnado, y usted y yo, que pensamos que ya no tenemos que orar, aló, iglesia. Dice el versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en ¿qué dice la Biblia? Mentimos y no practicamos la verdad. Lastimosamente el tiempo no me da, pero en otra ocasión le voy a explicar qué es andar en tinieblas según Juan. Es que mire, hermano, debemos ser personas sensatas. Necesitamos de Dios, hermano. Y nos damos el lujo de no orar. Nos damos el lujo de tener la palabra de Dios en nuestra mano y no tomarla en serio. La palabra de Dios puede transformar tu vida completamente, pero hay que tomarla en serio. Porque algunos reciben milagros y otros no. Porque algunos se rinden a Dios y lo buscan, y otros ni siquiera lo estamos buscando. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice la palabra, y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos, ¿qué dice la Biblia? Si andar en luz es estar en paz entre nosotros, ¿qué es andar en tinieblas? Estar peleándonos entre nosotros. Si andar en luz es estar bien entre nosotros, andar en tinieblas es estar peleados entre nosotros. Amén. Pasé 3 horas orando esta mañana. Gloria a Dios. ¿Qué hiciste después que saliste de oro? Me peleé con el desgraciado de mi vecino. Quiero informarte que tuviste 3 horas de un muy bonito monólogo, pero no de una oración, porque la oración transforma, cambia. Uno sale de la oración y uno sale con temor y temblor. Uno sale como: Señor, acabas de hablar con Dios. ¿Cómo puedes salir tan tranquilo de una plática con el creador del cielo y la tierra? O sea, o no mencionamos con quién hablamos cuando oramos. Hermano, yo no sé qué artista usted admira, pero quiero que piense por un momento en un artista. No me quiero poner muy mundanón, pero digamos un artista cristiano. No sé, usted admira a un Marco Witt, qué sé yo, o un predicador famoso que usted admire su trayectoria, y le dice: vaya, usted va a tener 15 minutos para preguntarle a esta persona lo que usted quiera, y una entrevista de 15 minutos con el pastor fulano de tal o con menganito. ¿Cómo se sentiría usted después de esa plática? Qué chido, no, mira, hablé con fulano de tal, me tomé una foto aquí con Marcos. ya no es el pastor Marco, sino con Marco, aquí con el Marco me tomé una foto. Okay. Imagínense que le dan una audiencia con el presidente. ¿Cómo se sentiría usted? Probablemente honrado, y bueno, mire, ¿sí? Don Bukele, mire, ¿y cuándo me va a echar el agua en la colonia? ¿Verdad? O sea, y no sé qué le preguntaría a usted, pero probablemente usted saldría de ese lugar con cierto, no sé, después inquietud, nervio, qué sé yo. Ahora imagínese hablar con Dios. ¿Cómo es que después de hablar con Dios salimos como que sin nada? ¿Será que en realidad estuvimos en un monólogo? ¿O será que realmente tuvimos un encuentro con Él? Por eso dice la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que, dice la Biblia,
comunión unos con otros. Mire, cuando usted ha orado y se ha peleado con alguien, por algún motivo, familia, qué sé yo, con su pareja, que suele ser lo más común, ¿verdad? Y después de orar, uno se le queda aquello como, anda a hablarle, pedirle perdón. Yo no, Señor, que la perdone, me perdone ella, vaca, que no. Anda a pedirle perdón. Vieja, perdóname, mira, yo me peleo, así, vos ves que yo soy loco. Y ahí, es que mire, hermano, el Espíritu Santo usted no lo deja estar peleado con nadie. No se lo permite. Si queremos andar en luz y estar bien con Dios, vamos a caer en la realidad de que no podemos estar peleados con la creación y amar al Creador. No se puede. Es como que usted le diga, yo con usted me llevo bien, pero sus hijos me caen mal. ¿Cómo va a creer? Si ama a usted a esa persona y la aprecia, obviamente también a sus hijos lo va a apreciar. Aló, iglesia. Es consecuente. No podemos estar bien con la mamá y mal con los hijos. No podemos estar bien con los hijos y mal con los padres. Es que es consecuente. No podemos estar peleados con el prójimo y decir que amamos a Dios. Podemos tener un disgusto como en toda familia. En toda familia. Usted, sus hermanos, por rato se aruñan, se pelean, se dicen sus cosas, pero son hermanos. Y a la hora de los que amiga, mi hermano, ¿qué le está diciendo? O sea, y usted lo entiende. Y usted lo acaba de acabar más que lo que le dijo el otro, ¿verdad? Pero es su familia. Entre hermanos en Cristo pueden haber disgusto por esto, pero no odio. Tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de que dice, si decimos que no tenemos pecado, dice Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Es que ninguno de nosotros es perfecto, hermano. Usted lo puede ver, si ese hermano se ve bien tranquilo, pero usted no sabe que es medio tornillo en su casa. No sabe usted, yo veo a ese hermano, mire la iglesia, pero que es un pan de Dios, yo veo, mira, hasta una burrola se le siente, hermanos, y muchos de nosotros no sabemos el mal carácter que tenemos, nos venimos a dar cuenta hasta que nos empezamos a relacionar más. Y cuando nos relacionamos más, nos dicen, mira, el hermano fulano, la hermana sultanita, tiene su carácter. Mira, que el día me invitó a la casa y me sacó. Así que un momento, de repente me era como de pelea. Todos tenemos cosas, hermano. Si usted cree que usted no tiene cosas malas, es porque no se ha visto bien. Pero todos tenemos cosas malas, de carácter, de palabra, de comportamiento. Tenemos nuestros lapsus cholludos. ¿Qué es eso? Un lapso loco, hermano. Tenemos un momento que nos patina, pues. ¿Y qué nos damos cuenta de eso? Que somos humanos, hermano. Cometemos errores. ¿Qué dice la palabra? Y esto es lo que usted y yo necesitamos entender. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Nunca te vas a poder limpiar si no te das cuenta que estás sucio. Siempre hay que darse cuenta que estamos mal. Yo tengo una oración y se la comparto y espero que le sirva. Yo todos los días le digo al Señor, Señor, enséñame mis errores más profundos. Esa es una oración que hago todos los días. Señor, mostrame mis errores, quiero verlos. Y pasan cosas en el día que de repente uno se enoja por algo y ahí cuando terminó el enojo, como que Dios le dice, ahí está, mira. ¿Viste cómo reaccionaste? Ese es tu problema, arreglado. ¿Viste que no aguantaste lo que te dijeron? ¿Te molestaste rápido? Ahí está. ¿Te das cuenta cómo actuaste? ¿Te das cuenta cómo viste a esta persona? ¿Te das cuenta lo que hiciste? Y Dios le comienza a mostrar a uno las cosas. Porque si toda la vida vivimos justificándonos
y pensando que todo lo que hacemos está bien y justificado, jamás vamos a mejorar. Duele escuchar que a uno le digan: eso que estás haciendo está mal. Duele, pero es necesario, hermano, para poder arreglar las cosas. Dios le va a decir a usted las cosas que están mal, pero tenga oídos abiertos para que el Señor le pueda hablar. Escuche lo que Dios le dice y cámbielo. Ay, Señor, ya me di cuenta que me enojo rápido y que le pego a la gente, así que voy a cambiar. Ya. La próxima vez que y vaya despacio, porque de repente, vaya, Señor, hoy solo me enojé, ya me calmé. Y deje que Dios le vaya cambiando. Deje lugar a la obra del Espíritu Santo. Dios va a obrar en nosotros, hermano, pero no nos creamos que somos perfectos. Somos imperfectos, necesitados de un Dios vivo que transforma corazones. Un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que necesitamos mucho más de lo que pensamos, Señor. Tenemos tantos errores, Señor, en nuestra vida. Solo quiero decirte, Señor, que te necesito. Señor, reconozco que tengo muchas cosas malas en mi forma de ser, Señor. Me duele aceptarlo, Señor, pero necesito de ti, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame, por favor. Cámbiame, Señor. Ayúdame a ser diferente. Purifícame, Señor. Quiero ser diferente, Señor. Quiero honrarte. Quiero que cuando veas mi vida encuentres algo, Señor, que te agrade. Renuévame, Señor. Me doy cuenta que tengo mucha maldad todavía en mi corazón, Señor. Señor, cuando discutí con esa persona me di cuenta que estaba mal en mi corazón, Señor. Ese pleito de familia, Señor, ese problema en el matrimonio, Señor, que surgió, me sirvió para darme cuenta, Señor, que no tengo paciencia. Señor, a través de ese pleito en el matrimonio me doy cuenta, Señor, que estoy mal en mis emociones. Me doy cuenta, Señor, que me cuesta perdonar. Señor, a través de esas situaciones que han estado pasando, eres tú hablándome y mostrándome, Señor, que tengo muchas cosas que cambiar, Señor. Me doy cuenta, Señor, que estoy mal. Te necesito, Señor. Obra, Señor, en mi vida. Cámbiame, Señor. He estado mal, Señor. Te necesito, Señor. Señor, después de verte adorando, queremos entrar a tu lugar santísimo. Ayúdanos, Señor. Queremos contemplar tu rostro, Señor. Llénanos, Señor. En tu presencia. Y todo el que reconoce que necesita ser cambiado por el Señor, cante esta alabanza y digámosle juntos al Señor: renuévame.
Señor, nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada, mi Dios. Reconocemos que tenemos cosas que cambiar, Señor. Perdona nuestra jactancia religiosa, Señor, y sentirnos mejores que otros. Perdónanos, Señor, si hemos hecho cosas por orgullo y no por ti, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos perdón y una nueva oportunidad. Pero también en esta hora oramos por los amigos, por los que no conocen a Jesús. Si hay alguien esta noche sin Jesús, queremos orar por tu vida. Queremos orar por tu corazón. No te vayas sin Jesús esta noche. No te vayas sin Jesús. Ven a Jesús. Señor, llénanos de tu presencia. Obra, Señor, en nuestra vida. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Y permítenos, Señor, poder regresar el día de mañana, Señor, para honrar tu nombre y glorificarte. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Regálale palmas al Señor. Dios me bendiga a todos, hermanos. Recuerden, el día de mañana tenemos la inauguración, miércoles de estudio bíblico, y no se lo pierda el domingo, tenemos la visita a una óptica, así que no se van a perder. Bendiciones para todos.